Hola a todas y todos, espero estéis muy bien. A daros la bienvenida a este tercer día del primer Congreso Internacional Virtual Afín sobre Salud Reproductiva Femenina, Mujeres entre el malestar invisible y el bienestar imposible. Recordaros que disponemos de un servicio de traducción en castellano y en inglés y servicio de subtitulación en castellano. Podéis encontrar en la parte inferior de la pantalla las opciones de activación. De todos modos, iremos haciendo recordatorios a través del chat. Recordaros que grabaremos las sesiones y que una vez las tengamos editadas las difundiremos a través de los distintos canales. Y también recordaros que en términos de tiempo, como hemos sido bastante estrictas, necesitamos mantener este ritmo, dada la cantidad de mesas redondas y también de cara a facilitar el descanso para las personas que están detrás realizando el servicio de traducción e interpretación. Y con esto damos paso al inicio del panel del día sobre violencia obstétrica desde un abordaje integral e interdisciplinar, coordinado por Mariana Lichven, perdón Mariana, siempre me cuesta pronunciar tu apellido, y Lynn McIntyre del grupo afín de la Universidad Autónoma, y que finaliza a las 19:50 y que se inicia con una mesa redonda de comunicaciones. Así que cuando quieras, Chan. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y la oportunidad de poder moderar y escuchar a estas ponentes tan interesantes. Solo un pequeño recordatorio de cómo vamos a hacer la mesa redonda, como hay 4 ponentes. Cada exposición debería durar alrededor de unos 12 minutos más o menos. Para luego también tener tiempo para el debate, ¿no? Un tema que está tan en actualidad y también en el día a día, ¿no? Pues voy a empezar dando la palabra a la primera ponente, a Sreya Majumdar. I'm going to present you in English. So she's a PhD student or doctoral candidate in medical anthropology, and her research is focused on experiences of midwifery, birthing practices, and reproductive health in a more broad sense. So I guess she's gonna explain us more about her project and her doctoral research. So yeah, Thank you so much for the introduction, and thank you so much for the opportunity for presenting my work. I am a PhD student at the Department of Liberal Arts at the Institute of Technology in Hyderabad. So I will share my screen for my presentation. I think I'm facing some issues with the screen sharing. Would it be okay if I email you my slide? Yes, sure. No worries. Okay, thank you so much. Should I email it in the where I have been coordinating with you for the Can you try it now? Okay. Yes, she made it host. So no, I'm still facing issues. I'm not quite sure why. Can I just email it over then in that case? Yeah. Okay. Thank you so much. No worries. I'm so sorry for this technical glitch. No worries. Yeah. Did it reach you?
Did you receive my email? I'm gonna check it. So, no, I haven't. Have you sent it to a Fin email? Yeah, I mean, I sent it to c.afin@uab.cat. I can't see. No. Okay. Chandra, what if we start with other presentation and we we try to Yes, because I don't see it thank you. email as well in the C dot affin. So Vane, maybe you can check. So we will move to the next presenter and try to fix these technical issues. Serena, podrías, sí. Vamos a mover a la siguiente presentación mientras resolvemos estas cuestiones logísticas y técnicas. La siguiente presentación es una exposición que es un trabajo conjunto, lo va a presentar Serena Brigidi, profesora titular de la Rovira y Virgili en Tarragona. Y su presentación va a girar en torno a las intersecciones y contradicciones en las prácticas de violencia obstétrica. Muchas gracias. Y no soy profesora titular, ojalá. Pero perdona. No soy profesora titular, no. A ver, voy a compartir el PowerPoint. ¿Me confirman que lo ven bien? Sí. Estupendo, estupendo. Intentaré, bueno, tengo el tiempo, eventualmente también me avisan. Es un trabajo que justamente presentamos con Nadia Babani, que es una estudiante de doctorado de la Universidad de las Islas Baleares, con Alba Padró, Laia, Aguilar y María Berruzo, que trabajan y son las fundadoras, Alba y María, de LactApp. LactApp es una entidad que asesora, apoya tanto a madres como a profesionales de la salud en la lactancia materna. Presento el caso entonces de Clara. Sí, Clara, pues empezamos con esta frase, ¿no? Que un poco es descriptiva y narrativa de la vivencia de Clara. Ella es enfermera-matrona, es una mujer mayor de 40 años, lesbiana, soltera en el momento de parir. Ha tenido varios intentos de fecundación in vitro, ha sido positiva en COVID durante el parto y ha perdido sus mellizos, entonces es huérfila, ¿no? Con este concepto y esta palabra que empezamos a utilizar para describir a las personas que han perdido a sus hijas y sus hijos. Pues Clara presenta una situación efectivamente difícil y con diferentes niveles de complejidad. Lo que a mí me gustaría, además de presentar rápidamente un poco su historia de vida, es ver qué aportación intentamos hacer desde la antropología. Pues como he dicho, Clara no tiene la edad, pues a nivel ginecológico ya no es joven, como se define dentro de un marco biomédico. Estaba en pareja con una mujer cuando desea un embarazo, cuando por fin se queda embarazada hay una ruptura importante. Es interesante también dentro de la narración de Clara, que no puedo profundizar por falta de tiempo, pero observar como dentro del Estado español Clara tiene diferentes migraciones internas, por lo tanto ella va cambiando trabajo, ¿sí? Por esto es enfermera-matrona, aunque ella se define, se reconoce más como enfermera que como matrona. Y esto es un elemento identitario importante que lo vamos a recuperar después, pero ella entonces cambia constantemente de ciudades, ¿no? Para seguir su pareja, para hacer en otra ciudad, para hacer el proceso de fecundación in vitro. Cuando se queda embarazada, rompe con su pareja, cambia de trabajo, cambia de ciudad y vuelve en casa de sus padres. Cuando yo la entrevisto, vive en casa con sus padres por las secuelas que ha tenido después de las cesáreas y de la violencia obstétrica padecida y evidentemente de la muerte de su hija y su hijo.
pues contacta con LactApp, en particular con Laia, porque su deseo tras la muerte de su hija y su hijo es poder donar la leche materna. Como LactApp sigue siendo una referencia a nivel mundial en donación de leche materna y también en ayuda, en apoyo de la lactancia materna, efectivamente Clara llega a LactApp. Cuando Laia empieza a hablar con Clara se da cuenta enseguida que hay una complejidad, ¿no? Que hay una complejidad que es necesario también abordar y poder explorar desde un marco más cualitativo. Por lo tanto, me contacta y me dice: Serena, ¿qué te parece si podemos empezar unas entrevistas con Clara? Comento todo esto también porque me parece importante, porque hay una parte del trabajo que no voy a presentar, pero me gustaría destacar, que es la situación donde estoy yo mientras empiezo a entrevistar Clara. Entonces, estamos en la primera ola de confinamiento, estamos en casa, yo con mis hijas y mi hijo, mi expareja, trabajando desde casa, ella narrando la historia de su hija y su hijo fallecido, mellizos. Yo he tenido como primer parto mellizos y en toda esta entrevista salen y emergen voces también de mis hijas y mi hijo. En el momento en lo que Nadia empieza a transcribir todas estas entrevistas, hay allí una parte muy antropológica, por esto la destaco, porque al final y al cabo sigue siendo un trabajo antropológico, de realmente de diferentes voces y situaciones donde yo estoy llevando a cabo un trabajo, ¿no? Con una situación y un contexto muy específico, y a la hora de transcribir todo esto realmente hay una situación emotiva importante. Bien. Realmente os presento este cuadro para poder un poco explicar dónde estamos y qué queremos hacer, ¿no? con la entrevista de Clara, pero como propuesta, como posibilidad también de llevar a cabo cada vez que nos encontramos frente a situaciones de violencia obstétrica. En primer lugar, la pregunta para mí siempre es ¿para qué? ¿Qué hacemos antropología? ¿Por qué seguimos haciendo antropología y qué hacemos con el relato de violencia obstétrica? Es decir, ¿cómo podemos darle un sentido, una vuelta antropológica a este relato que es un relato del horror, ¿no? Además de recolectar, transcribir estas narraciones que podemos hacer? Claro, la finalidad de mi discurso, la conclusión de este discurso es poder generar realmente una pedagogía de las posibilidades, ¿no? Pero para generar esta pedagogía de las posibilidades, que si tengo tiempo voy a contextualizar y explicar mejor que entiendo, necesitamos para mí tener una parte de orden, ¿no? Y poder desglosar efectivamente todo lo que la interseccionalidad nos ha permitido observar y entender. Entonces, por una parte tenemos, ¿no? Este proceso de medicalización y tecnologización que vivimos las mujeres, ¿no? en las últimas décadas, sobre todo, con diferentes también posibilidades de elección, pero no todas podemos elegir, ¿no? Y además la historia, el relato de Clara empieza efectivamente con una medicalización porque es un proceso de fecundación in vitro. Luego tenemos ejes experienciales de Clara que no hemos podido profundizar, pero realmente, como repito, está marcada por migraciones, por un estatus social y sobre todo por una identidad de profesional de la salud. Entonces, en todo su relato, ella se encuentra a justificar, explicar, comprender y tener una actitud compasiva hacia las compañeras y los compañeros que actuaron, ejercieron violencia obstétrica. Y esta contradicción es una contradicción que muchas veces en los relatos, tanto de los profesionales de la salud que ejercen violencia obstétrica, como de las mujeres que vivimos violencia obstétrica, existe, y que para mí es un punto que tenemos que explorar mucho más. Además, como le decía, ¿no? Estamos en este contexto, en la primera ola del COVID. La primera ola es el momento donde no sabemos nada, no sabemos cómo ocurre el contagio, ¿no? Estamos pensando en formas verticales, no sabemos si efectivamente podemos amamantar, no sabemos cómo tratar a las pacientes, cómo nos contagiamos. Lo recuerdo esto porque a veces parece que ha pasado mucho tiempo atrás, ¿no? Pero realmente los primeros meses de COVID han sido dramáticos, ¿no? Y el relato tanto de profesionales como de las mujeres o de las usuarias de salud era un relato de miedo generalizado. Estamos entonces en este confinamiento con cambio de estructura familiares. Clara presenta un cambio de estructura familiar, se va a vivir con los padres por las secuelas de la violencia obstétrica, pero también porque es un momento donde ella como enfermera tiene que cuidar a los padres porque estamos en una situación realmente muy difícil.
Lo que emerge constantemente del relato de Clara y lo que emerge realmente de todos los relatos en materia de violencia obstétrica es esta vulnerabilidad, ¿no? Pero sobre todo lo que a mí me gusta poder subrayar es la condición inerme, es decir, esta pasividad, esta impotencia, esta violencia unilateral, es decir, que la violencia obstétrica no me permite realmente, cuando estoy padeciendo violencia obstétrica, no me permite tener agencia, no me permite poder decir que no me permite levantarme y poder cambiar una determinada situación. Entonces, claro, aquí tenemos una violencia obstétrica que se desarrolla y empieza y nos acabamos de entender y conocer la historia de Clara porque le prohíben donar la leche materna. Vuelvo a recordar que estamos en la primera ola de donación de COVID. Por lo tanto, claro, no sabemos efectivamente si se puede o no se puede donar leche materna si Clara ha resultado positiva. También Clara resulta positiva, luego negativa, luego vuelve a ser positiva y nunca se acaba de aclarar si efectivamente Clara ha sido positiva o no al COVID. Y esto solo ha ocurrido a muchísimas mujeres que han parido durante la primera ola. Entonces, ¿cómo realmente podemos generar un discurso para hablar de esta pedagogía de las posibilidades? Bueno, en primer lugar, yo creo que efectivamente cuando recogemos relatos, ¿no? Lo que estamos haciendo es conocer, dar a conocer una situación, por lo tanto denunciar, ¿no? Denunciar una situación en términos sociales fundamentalmente, pero denunciamos tanto para poder generar un aprendizaje por el colectivo y las entidades sanitarias, porque también yo creo que es importante pues no focalizarnos simplemente en una persona dentro del sistema de salud público-privado, pero poder hablar de colectivos y estructuras jerárquicas que hay dentro de un paritorio, dentro de un servicio de ginecología obstetricia, dentro de un servicio de atención primaria o también de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, poder generar un discurso que sea comprensible a diferentes niveles de quien está trabajando en entidades sanitarias. Y luego también un discurso que pueda ser comprensible para la sociedad en general, porque también tenemos y necesitamos seguir sensibilizando la parte de la sociedad sobre la violencia obstétrica, sobre la perspectiva de género, la interseccionalidad y también los significados de las maternidades y las relaciones filiales. Entonces, claro, esta denuncia tiene la voluntad de poder generar un diálogo, ¿no? Entre Clara, a nivel ideal entre Clara y la sociedad y el colectivo sanitario. Por eso se podría hablar de una justicia restaurativa, ¿no? La posibilidad realmente de generar un discurso, una relación, una reciprocidad, porque en violencia obstétrica lo que falta siempre es una reciprocidad, donde yo tengo voz y se me reconoce como mujer esta voz y puedo también escuchar por la otra parte. Clara, en la situación de Clara esto no ha sido en absoluto posible. Y evidenciar, ¿no? Todo esto lo hacemos para poder evidenciar la violencia simbólica institucional que está detrás de la violencia obstétrica, ¿no? que es como esta base. Entonces, cuando hablamos de pedagogía de las posibilidades, lo que estamos hablando es poder generar espacios de escucha y también poder educar y educarnos a la presencia, a unas circunstancias de presencia, ¿no? Lo que en enfermería, por ejemplo, se define como escucha activa, pero estar en presencia, a la memoria, a la crítica y también a la complejidad. Porque claro, en esta situación, en este gráfico que he intentado simplificar lo que ha vivido Clara y lo que es el significado de la vivencia de Clara, lo que podría aportar la antropología a la hora de interpretar, ¿no? Y devolver este relato, es la complejidad. Y como último punto, y aquí acabo la presentación, es decir, claro, aquí estamos frente a una prohibición, ¿no? La palabra de prohibir, te prohíbo a ejercer tu derecho de amamantar, ¿sí? Frente a una situación, ¿no? de huerfilias, es decir, han fallecido mis hijos y no puedo aprovechar, no puedo donar, sabiendo cuánto es sanador este acto para la misma mujer y cómo tenemos que relacionar también la violencia obstétrica con la ausencia o la imposibilidad de amamantar. Entonces, esta leche materna a nivel simbólico también es una posibilidad, ¿no? Para poder cambiar un relato, para poder cambiar una existencia. Concluyo también diciendo que este trabajo es uno de los muchos ejemplos para mí de cómo
es posible trabajar entre diferentes entidades y poder aplicar la antropología a situaciones muy clínicas, muy asistenciales, porque Clara ha llegado a LactApp Clinic desde un punto de vista muy asistencial. Y recordarnos también que muchas veces dentro de la visión interseccional pues nos parecen situaciones muy raras, pero porque también, por lo menos yo estoy viviendo en Barcelona y Barcelona tiene a nivel sanitario y social un barcelonacentrismo y no es lo mismo en otras comunidades autónomas o en otra ciudad. Aquí donar leche materna es muy sencillo, hubiera sido más fácil si hubiera tenido que hubiera cambiado completamente el relato de Clara, ¿sí? Pero evidentemente tenemos también que ser conscientes del contexto geográfico y cómo marca la política todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, me ha encantado, me ha encantado. Luego tengo algunas cuestiones que querré saber más y más también desde tu experiencia. Perdón. Now we are going back to Sreya. Vanessa, I think maybe you can share your screen on the presentation. Yes. Yes, can you? Okay. So Sreya, yeah, I hope now it works. Fingers crossed. Let me. Hold on, because I'm having issues with. Yeah. Can you see? Yes, we can. So maybe you can do full screen. Can you see? Yes, yes. So in full screen? No. No, not full screen yet. Okay. Oh. It's not visible now, actually. Bueno. Ok. Yeah. Se ve con presentación. ¿Vale? So I apologize for tengo this. dos pantallas y no sé cómo hacer para. Sí, no, aquí ya está bien, ya está bien. Ya. Vale, pues. No perdemos mucho tiempo también. That's fine. I can manage with this, and I really apologize for this, and thank you so much for being so accommodating. And also a request, like I don't have the best internet connection at the moment, so I will switch off my video so that there are no more delays and troubles, if you don't mind. So my presentation is based on my PhD research work, which is on understanding birth professionals in India. I will be discussing how birthing women perceive and experience medicalized hospital births and why birthing women recognize the need to give birth outside of a hospital and the experiences that lead them to do so. Could you go to slide number 2? Thank you so much. Before that, I will quickly give a background and context of the current birthing situation in India. In India, the standard approach of delivering a baby is in a hospital attended by obstetricians, as promoted and supported by the government policies. The majority of the birthing women in my study who delivered their babies at the birth center are vaginal births after C-section, which means they have previously given birth in the hospitals attended by obstetricians. The traditional midwives who used to be helping women birth before medicalization of birth. The traditional midwives, also known as dais in India, learned their midwifery skills through apprenticeship and observing other midwives play their roles. The practices of these dais involving delivering the baby, cutting the umbilical cord, cleaning up after the birth, and disposing the placenta. This were considered a defiling and dirty work. The adoption of medicalized hospital births contributed to the marginalization of these traditional birthing practices.
Currently, health delivery structure other than the obstetrician, the trained nurses play an important role in the maternal and health delivery and services. In 2018, over a decade of advocacy by birth advocates, the government recognized the need for respectful birth and launched the programs to train professional midwives and include them in the maternal health delivery structure. Can you go to slide number 3? Thank you. So this is the map, and the red dots are where I conducted my field works. I conducted my field work in 3 different birth centers in India, in 3 different cities, in Hyderabad, in Kochi, Kerala, and Pondicherry. Other than that, I made doulas, childbirth educators, lactation consultants in other cities as well. I interviewed 26 professional midwives and 40 birthing professionals for the study. The birth professionals here, as I referred to, are the trained and certified persons who attend, support, and help women through the process of birth from the pregnancy, delivery, and postpartum. Can you go to slide number 4, please? Thank you. The narratives of the birthing woman show that each person has their vision of a good birth experience, which varies from person to person. Some women prefer pain relief or an epidural during labor and contractions, while others prefer to feel the pain. Some women want elective C-section, others want to avoid surgery. Through the case study of Namita, I will reflect on the challenges faced by the birthing women and how they tried to appropriate their birth. Namita, a birthing woman who is one of the respondents in my study, invited me to her house to tell me about her experiences giving birth in a hospital and a natural birth center. Namita's first child was born through a C-section, and her second child was a vaginal birth after C-section. She explained how satisfied she and her husband were with with their daughter's birth at the natural birth center, assisted by a professional midwife. Namita holds a master's degree in mass communication and had her first baby at the age of 24 years. Her first baby was born in a private hospital, a C-section birth, and her second baby was born at a natural birth center. Namita explained, my first birth was very unpleasant. It was an unnecessary C-section. Her birthing experience made her decide to give birth at a natural birth center instead of giving birth in a hospital, which is the conventional way. She added, I was very healthy during my pregnancy. I did not have any health issues or diabetes. I did not know much about birth then because I was the first to get married among my friends. I did not have any friends to share anything about pregnancy. Fear of the unknown is an integral experience of childbirth for most first-time mothers. The main concern for the birthing woman is the baby's well-being and potential complications that may arise in the pregnancy. Most of the birthing mothers I interviewed chose to give birth outside of the hospital in birth centers because of their prior experiences birthing in the hospital set up with the help of the obstetricians. At the 39th week checkup on the way to the hospital, Namita's car broke down. By the time they reached the hospital, they had missed their appointment slot already. Namita said that she was a little tense about the whole situation. The obstetrician checked her blood pressure and asked her to lie down. Namita narrates, she, the obstetrician, did my vaginal exam for the first time. I was very uncomfortable. She kept saying, lay down, remove your pants. And then she said that they would admit me because my blood pressure was high. I was very worried. I asked if the high blood pressure would harm my baby. If it is not a problem, then I would want to wait. She said there would be a problem if the blood pressure is high. It was our first baby. I was frightened. In labor and childbirth, the birthing women are expected to be good mothers by the medical personnel and even their own families. The stereotypical good mothers are expected to make sacrifices, only be concerned about the baby and its needs. As a result, obstetricians may easily frighten birthing women as they already want the best for their children and always strive to do the right thing as good mothers are supposed to. Namita had to be admitted to the hospital that evening. After 4 years of that incident, when Namita went for the delivery of her second child, her professional midwife checked the medical records and details of her first birth. Namita learned that they had already induced her with Pitocin, a labor-inducing drug, during the consultation without her consent and even mentioning it. She explains, it was my
It was in my discharge summary. The date and time were mentioned. During the vaginal exam, the doctor induced me when she asked me to get admitted. For few birthing women, such as Namita, who participated in my study and had a VBAC, described similar experiences, such as their membranes were swapped or induced during consultations without their knowledge, having their doubts not clarified by the obstetrician or given sufficient time to clarify their doubts, given episiotomies and being taken for C-section delivery even when they are laboring normally. The birthing women use words and phrases like cheated or not asked at all to express their disappointment. Can you please go to the 5th slide? Thank you so much. Drawing inferences from the interviews, it helps in understanding how birthing women are treated, what they require, and why they select natural birth centers and the care and the services they provide. The first will be the treatment of birthing women by medical institutions. The hospital-based births attended by obstetricians are identified as forms of technocratic births. Technocratic births are defined as the overvaluation and dependence on the technologies and machineries in childbirth processes, which may result in unnecessary medical intervention. Namita, remembering, I have some images in my mind even now. The images are like there is a device which was a transvaginal ultrasound, like it was a silver in color and it looked like a penis, and they inserted that. I saw the device and I hated the situation. Suddenly somebody was inserting something. They parted my legs and inserted the device. After that, they praised me for my cooperation. I hated what happened to me. I hated that situation. And they appreciated me. Before my second birth, I told my husband I felt scared and molested. These experiences of birthing women in hospitals can be categorized not only as obstetric violence, but in Davis's word, obstetric rape. Obstetric violence is rarely reported in India because it occurs in guise of a critical medical diagnostic procedure. Over the years, it has become more normalized. In this context, the experience of birthing women who went through the same procedure as Namita expressed their dissatisfaction with the process. Namita was praised for not expressing her displeasure right away. The fact that these birthing women are not eased into these procedures and diagnosis, and that their consent to undertake any medical examination is not sought, makes their experience worse. The second would be, what do birthing women need? Kirtana, a birthing mother, a mother of 2 children, had her first child. Her first child was born at a public hospital, and her second child was born at a natural birth center. Kirtana expressed clearly what she wanted or what she desired from her birth. She says, I did not want any unnecessary induction or any unnecessary intervention. There are times when you need it in an emergency. Medical intervention and unnecessary medical intervention have been happening. If there is a medical emergency, a doctor must intervene. The birthing women understand episiotomies, epidural, constant fetal monitoring, and that ties them to the bed, frequent and without consent cervical exams, induction of labor, artificial membrane rupture to speed labor, and unnecessary C-sections as interventions at birth. These obstetric techniques and procedures are intended to make childbirth safer and more convenient, but cause psychological and physical harm. On the other hand, these women understand that these medical interventions will be life-saving for them and their children in the times of emergency. Many birthing women recognize the need of emotional care by caregivers. Vaishali, a mother of 2 children, further explains that she decided to change her obstetrician mainly because she complained that her obstetrician did not give her enough time, nor was she able to clarify her doubts. The third would be the rise of the birth centers. Divya, a professional midwife, taught childbirth education classes in which she described the anatomy of birth, including labor and stages of labor, dilation, the opening of the cervix, induction, and episiotomies. The goal was to educate birthing couples about the birthing process and potential obstacles they might encounter at the hospital. Divya mentioned that the concern was that the birthing couple had to go back to the hospitals for their delivery after the childbirth education classes. She narrates, in the first set of the big classes I ran, 90% of the class had C-section birth.
She realized that only giving all the information but sending the birthing woman back into the system will not change their birth experience. Realizing this fact, Divya decided to go to the US to a midwifery school, train as a professional midwife, and came back and established a birth center. To cater to the issues of obstetric violence, continuity of care, and emotional care, the birth professionals build birth centers and establish collaborations with doctors where the birthing woman can get a birth experience where their options and desires are valued. Could you go to the next slide, please? Yes, and Sreya, please, can you wrap up the conclusion like in a very short way? Thank you. Concluding this presentation, I would like to add that the difficulties faced by the birthing women, which led them to choose out-of-hospital births, obstetric violence as one of the factors that contributed to their decision. The birthing woman's understanding of childbirth is shaped by their experiences during their own childbirth and the births of their friends and family. These social interactions and experiences help people form their conception of birth ideology. The rise in C-section birth rates, premature deliveries, unnecessary and intrusive medical intervention like episiotomies, that mistreatment and shaming of the laboring woman are all indicators of obstetric violence. The negative aspects of hospital births, which go far beyond the rising number of unnecessary C-section deliveries, are explained by the birthing woman's experiences detailed in the narratives of the birthing woman. The negative experience can leave birthing women with the physical injuries and psychological and emotional scars. Thank you so much. Thank you, Sreya. I think next one, yeah, we are going to move to Catarina's presentation. Catarina, can you start like trying to share your screen if you have? I think you have a presentation. So yeah, let's try. Yeah, that's great. Thank you. Is it well? Oh, thank you. Yeah, Yes. okay, great. Muchas gracias por la organización. Me encanta estar en este panel y lo siento, pero voy a presentar en inglés porque mi castellano no está muy bien. So this is, I'm presenting some findings from my PhD program in anthropology about experiences of obstetric violence and their representations. So I'm using art tools in order to explore the perceptions that women have of their own experiences. So I conducted fieldwork in Portugal, which is a country where we have the technocratic model of birth. The institutionalization of birth was quite late, actually, only in the 90s, 80s, 90s of the last century, were most births in hospital. Before that, it was mainly home births. And there's all this wonder about technology, the hospital, and the authority of the doctor. So it is quite respected and pretty much also a lot of interventions. So Portugal is one of the countries in Europe where there's the highest number of C-sections, of episiotomies, of all kinds of interventions. And the debate about obstetric violence is quite recent as well. So about the women that I interviewed, women often describe having felt as if they were an object or a product at the factory, a butcher, or a concentration camp. Women didn't feel heard or believed in. They felt discouraged in their capabilities to give birth. And they felt lonely in spite of having a lot of health professionals in the room. They were many times forced to adopt an uncomfortable position during labor and birth. They weren't informed about their options. They weren't asked for consent when it came to interventions. They were discriminated for their personal characteristics, like being overweight. And all women said childbirth and the way it happened has affected their personal, physical, and emotional life in the long term, with consequences in their performance as mothers.
And they also described feeling guilty for a long time. And some associated their PTSD with birth trauma until someone else helped them realize that it wasn't their fault. As soon as they realized they were victims of a kind of structural violence, namely obstetric violence, they redirected their sorrow, and they also regained the strength to feel good about themselves. So in my project, I'm also using artistic expression. This is a photo by an artist, a German artist, Annegret Zoltau, who did a series of photo collage about her experience as a pregnant woman. And this inspired me to propose to women, regardless of their art training, to try to express and somehow represent their experience through art. And this has, I invite you to visit this online gallery, Gallery das Experiences Obstétricas at WordPress, which means the Gallery of Obstetric Experiences. And it's open for contributions, so anyone can send their works. The works that I'm going to show were the result of a workshop that I did with women in 2019. So all the support is this, as you can see, the fabric here of this image. All women in this workshop used these baby diapers, which we use a lot in Portugal for all purposes. So when I was a little baby, this was what we used for really like as a diaper. But nowadays, women still use them to clean the babies, to make hats for the baby, for them to sleep. So it's like an all-purpose object that is very easily identified with the baby and very familiar to all mothers in Portugal. So these are some of the results. And this one, I think it's very clear in the message. Laura wanted to picture that she felt paternalized and she felt bossied around, as if she had to obey all the time, as if I were a baby, she said. Because also she was made to wear a diaper. To go to the hospital, she was in the ambulance because she lives in a rural, remote place, and she had 1 hour travel to the hospital. She went with the ambulance and she had to wear a diaper. And she said, from that moment on, I lost control of everything. This is a very interesting work that I wanted to discuss because, so technically it's really complex, and it was made by a woman who is a fashion designer. So she was really able to work with the materials. It says, não seja piegas. Não seja piegas means don't be a pussy. Actually, it's the expression, right, that people use, which is also loaded with misogynistic meaning, because it's a bad thing to be a pussy. And it was because she was hurt when the doctor inserted the fingers in her vagina, and she showed that it was unpleasant, and the doctor just said, não seja piegas, and she wanted to write this on stencil that she heard. But about the cut right there, and this is useful for us to think about use of art in this kind of project, because we think immediately of a cut in the tissue, right? So we think about a C-section, as the scar of a cesarean section, of even an episiotomy. But this is not what Anna meant. She told me that she wanted to depict the vagina with this cut. So she wanted to depict the relationship between exterior and interior, and the fluffy material she's using in the inside is the place where her baby is held, and that is so contrasting with what she was feeling outside of her body, which was mistreatment and lack of compassion. So in this case, we really need this explanation. The work, although the work is very compelling, it may be a bit of misleading in the message it's conveying.
which can also be interesting because also what art allowing a lot of meanings can actually be one of the pluses, right? And this is a work by Maíra. This was not done in the workshop, so it's a different support. Maíra talks, she's an Afro-Brazilian migrant in Portugal, and she talks about an experience of obstetric racism, where the midwife told her that because she is mestizo, she's of mixed races, she won't be able to birth her child. And that's the reason why in Brazil there are so many cesarean sections. So Brazil actually is known in the world for having like the highest C-section rate in the world, alongside the Dominican Republic. And so this was the biological explanation that this midwife found. You'll never be able to give birth to your child naturally. You have to accept that you'll end up in a cesarean section because you are of mixed races. And actually, she felt she could say this because Maíra is a Brazilian, because she would probably not say this to a woman from Angola or somewhere else. And just here a small detail that I find very nice with wax. To convey the liquids. Maíra, in the end, she had a C-section. She was in labor for over 48 hours, which is also not very common in Portugal. Usually, women are rushed into C-sections, and this may be also because she was a Black woman, and Black women are considered more resistant in the common sense. Davis talks about this in her work about obstetric racism. This is it says pressão, and it means pressure. And this woman said she felt very pressured in order to give birth to her baby. She was rushed into this. And here, epidural, you can read epidural, because this woman felt she was very coerced into taking the epidural. And she's a nurse, she's a health professional. And she said that doing this work really helped her also think about her work as a healthcare provider. All women said they really enjoyed doing these diapers, these works, although it involved some pain because they were reliving the experience, but they really felt some kind of therapeutic relief, and also they felt it could be useful for other women. There's this drive that when women have the courage to tell their own stories of obstetric violence, they're always willing to share with the world so that they can somehow contribute to avoiding other women going through the same experience. This is something that is very common in what women tell me. So this is what I wanted to share with you. Thank you so much. Thank you. They were so lovely, the pictures and also the artistic work. So I hope we can have later at least 5 minutes to discuss a little bit on the potential and the power of art in this case. We are going to move to the last presentation. Serena, are you there? Yes, I couldn't see you. Again. Sí, la última presentación la va a desarrollar Serena. Te pido por favor que te ajustes como antes, que lo has hecho fantásticamente en el tiempo. Lo intentaré. Sí, así tenemos luego 5 minutos por lo menos. Gracias. Claro. Bien, empiezo. Completamente en línea con Sreya y también con Catarina. Aquí presento un trabajo también artístico y con mujeres migrantes. Bien,
por falta de tiempo, evidentemente, no podré contextualizar todos los proyectos, la parte metodológica, las estructuras, etcétera, pero reenvío también a la bibliografía que ya existe, ya que está publicada, y también la que vendrá. Entonces, este trabajo que presento serían 2 proyectos. Uno llevado a cabo por parte de el MARC, el Medical Anthropology Research Center, y Farmamundi, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, donde trabajamos con mujeres migrantes, y luego un proyecto financiado por la Aurora Grant dentro de la Universidad Federico II de Nápoles y la Asociación de Daluz, que trabaja en Nápoles con migrantes. Bueno, el objetivo es muy parecido. Al lado del PowerPoint veis los mapeos corporales que han desarrollado las mujeres. He trabajado con mujeres procedentes de Senegal, procedentes de la República Popular China, de Marruecos, de Pakistán, en Badalona, Barcelona y Lleida. Brasil, Nigeria, Ucrania, en Nápoles. Todas habían parido en los últimos 5 años. Pues se realizaron más o menos 4 o 5 sesiones con cada grupo de mujeres, pues en Nápoles fue una obra colectiva. Y cada sesión tenía una temática específica de reflexión. La primera parte era sobre migración, cómo habían llegado, qué había ocurrido, el concepto de fertilidad y cuerpo, la relación de pareja, el vínculo de parentesco. Enseguida trabajamos el concepto de la concepción, el proceso de embarazo y también el cuidado de la madre. La tercera sesión estaba vinculada al parto, el nacimiento, y otra vez el cuidado de la madre y también de recién nacido, y luego la crianza, la lactancia materna, las formas de alimentar las niñas y los niños, y también el cuidado de la madre. Y utilicé la técnica del mapeo corporal. Como he dicho, es una técnica cualitativa. No tengo tiempo para poder trabajar y explicar las modificaciones que apliqué respecto al modelo de Gastaldo, Magallas, Carrasco y Devi, pero realmente encuentro la posibilidad de utilizar estos mapeos corporales muy eficaz en casos de violencia obstétrica, tanto en obras individuales como colectivas, y también con profesionales de la salud. Para las personas que no sepan nada, pues es poner un papel en el suelo, dibujar una silueta, pues este es un ejemplo también, dibujar una silueta real de una persona, e ir poco a poco trabajando con diferentes materiales artísticos, aportando escritas tanto en el idioma original, el idioma autóctono, como otros idiomas, también pegar, hacer un collage, etc. Como puede ver, este, por ejemplo, es un trabajo que hicimos con las mujeres de Senegal, ¿sí? El primero, a la izquierda, tenemos un trabajo, una silueta llevada a cabo por parte de las mujeres de Marruecos, y a la derecha el colectivo llevado a cabo en Nápoles. Y quiero también la idea de construir una silueta y pensar en qué posición voy a dibujar las mujeres, ya es un resultado del trabajo, ¿no? Entonces hay una sesión, hay una reflexión previa, ¿no? ¿Cómo es un parto? Lo trabajamos, bueno, ¿cómo lo vamos a representar? Y físicamente la mujer se pone la silueta y la vamos a dibujar, ¿no? Entonces ya la elección de la posición es muy significativa. Luego, como pueden ver, van colocando diferentes objetos escritos. Trabajamos, bueno, repito, la parte metodológica es bastante compleja, pero trabajamos también con mediadoras culturales, de tal manera que todas las mujeres podrían expresarse en su idioma autóctono. También utilizamos como idiomas vehiculares el castellano, sobre todo el castellano, y el italiano, pero también el francés y a veces el portugués. Algunas también el inglés. Bien, pueden ver también en la obra de derecha estas 2 manos, no sé si han visto antes, una mujer escribía, pues 2 manos se pusieron sobre de mí, ¿no? Entonces hay la mano que cubre la boca de las mujeres para que no pueda hablar, y claro, son representaciones muy intensas de violencia. Y lo que es interesante también, que mientras estamos creando, generando el discurso narrativo, pero también lo vamos representando a nivel gráfico, nos damos cuenta de la situación, ¿sí? Y es realmente muy intenso. Voy a hablar de los resultados.
a la izquierda un fragmento visual de una obra de Nápoles. Esta es la mujer brasileña, ella escribe en italiano. También me parece bastante interesante el uso de los colores elegido. Ella comenta que el ginecólogo le ha comentado de hacer como un pez, ¿no? De no respirar y no gritar. Quiero también subrayar, sin entrar en los detalles, que el relato de esta joven mujer brasileña que está viviendo en Nápoles ha sido uno de los relatos más escalofriantes que yo escuché en toda mi vida, y llevo trabajando la violencia obstétrica más de 15 años. Bien, ¿qué resultados tenemos? Pues una informante, una mediadora senegalesa, me dice que la violencia obstétrica es la violación constante del patrimonio de las mujeres migrantes. Me parece una frase muy representativa y característica de todo esto. Es evidente que las siluetas, este mapeo corporal, nos enseñan la violencia obstétrica en el ámbito físico. También mis compañeras antes lo han comentado. Seguramente la sesión de hoy se irá comentando qué es la violencia obstétrica desde una visión física. Lo que quiero subrayar es el ámbito espiritual, porque es lo que a mí me llama más la atención, ¿no? Me llama más la atención porque realmente lo que me he encontrado en los diferentes proyectos, tanto en Barcelona, en Cataluña, más bien en Cataluña, como en Nápoles, es una total falta de respeto y conocimiento por las demandas de las tradiciones espirituales, la creencia y la religión de las mujeres. Quiero destacar también la cuestión que la mayoría de las personas con quien he trabajado eran islámicas. Esto ha sido un factor totalmente casual, es decir, no ha habido ninguna intencionalidad en todo esto, pero en la publicación que pongo hay una tabla donde voy mezclando algunas frases, narraciones de las mujeres islámicas cuando piden de ser atendida por una profesional mujer, y al lado de otro proyecto lo que opinan profesionales hombres y mujeres de ginecología obstetricia sobre esta demanda. Y realmente a mí me parece que tenemos que centrarnos más en esta visión de la violencia obstétrica en el ámbito espiritual y también en el ámbito emotivo, ¿no? Con todas estas repetidas humillaciones que también Catarina ha destacado perfectamente en su trabajo. Entonces, como resultado quiero destacar que esta corporalidad, es decir, este cuerpo simbólico de las mujeres, como trabajamos, ¿no? El cuerpo en antropología, es realmente un espectáculo constante para la formación y para la exposición de la vivencia, ¿no? De la intimidad de las mujeres. Narro un pequeño detalle de una mujer senegalesa que me parece muy explicativo, ¿no? De este espectáculo del cuerpo. Ella comprende de haber padecido una mutilación genital femenina en una de estas sesiones de mapeo corporal. Ella no era consciente de esto. Vamos a reconstruir esta historia para llegar que ella había padecido de pequeña una mutilación genital femenina, porque empieza a narrar como de repente durante el parto todo el mundo llamaba a otros profesionales para que entraran en la habitación y empezaran a sacar fotografías de su vulva. Entonces a mí esto me parece algo muy extraño. Empezamos a indagar y reconstruir hasta llegar efectivamente a comprender que las profesionales y los profesionales de este hospital catalán pues estaban exponiendo la vulva, ¿no? Con una mutilación genital femenina, de la que ella tampoco era consciente y nadie también se lo había comentado. Bien, hablo entonces de una presencia de estratificación obstétrica interseccional. Evidentemente me apoyo completamente en los escritos de Davis. En primer lugar, porque quiero destacar esta triada malvada, ¿no? Del patriarcado, el capitalismo, el colonialismo. Por otra parte, para resaltar cómo esta forma de universalismo y androcentrismo con la cual hemos construido las categorías para conocer, explicar y transmitir el cuerpo, la corporalidad, al mismo que la experiencia y las narraciones de las mujeres, y unificar, ¿no? Pues desvalorizan completamente las experiencia y la vivencia de las mujeres, y caemos, ¿no? Lo que Susa Santos habla de la monocultura del pensamiento occidental. Es decir, que yo lo que me encuentro en estos trabajos con población migrante, con mujeres migrantes, es realmente una forma de colonialismo terrible.
Entonces, ¿por qué hablo de esta estratificación obstétrica interseccional? Porque existe un proceso de construcción histórica cultural que tiene que ver con las desigualdades, con la segregación y la violencia que concierne esta forma de vigilar, de controlar el cuerpo, la corporalidad, desde lo que definimos como mujeres vulnerabilizadas. Por una parte, evidentemente, definimos vulnerabilizada por cuestiones de género, étnica, raciales, lingüística, condiciones jurídicas, administrativas, el cuestionamiento directo y también indirecto a la acreditación y la alfabetización de estas mujeres, porque seguimos pensando que no entienden, no hablan porque no quieren hablar. La constante cuestionamiento también de la reconducción de los cuerpos y de la corporalidad, del estatus económico, de la religión y creencia, de la fertilidad, cómo la viven, cómo la entienden, todas las manipulaciones que hacen de sus cuerpos y también de recién nacido con un juicio, ¿no? Entonces todo esto lo que está produciendo realmente pues es una discriminación de la salud sexual y reproductiva que impide también al profesional de la salud, tanto en formación como en activo, de formarse y comprender cómo poder atender y mejorar una calidad. Por la otra, vuelvo al discurso de antes, hablo de estratificación obstétrica interseccional otra vez para poder destacar y trabajar este concepto de la pedagogía de las posibilidades, es decir, a partir de técnicas como la que presentó Catarina o la que estoy utilizando yo del mapeo corporal, podemos efectivamente observar estas formas de resistencias y agencias que las mujeres nos enseñan y que son muchísimas. Y desde allí poder trabajar en posibilidad, ¿no? Lo que quiero decir es que me gustaría que el discurso sobre violencia obstétrica no fuera solo un relato de violencia y de horrores, pero que fuera la posibilidad, ¿no?, de devolver algo y efectivamente resaltar esta agencia, esta resistencia que hay siempre en las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ajustarte en el tiempo otra vez. Como bueno, hemos tenido estos percances tecnológicos, logísticos, vamos a tomar 5 minutitos de descanso, porque también creo que luego en la siguiente sesión hay una ponente menos. Por lo menos que nos dé la posibilidad de debatir 5 minutos y tomar 2 preguntas o dudas o cuestiones, reflexiones que hayan surgido, ¿no?, a lo largo de las presentaciones. Así que doy la palabra a quien quiera escribir, que quizás lo quiere hacer en el chat, o si alguna de ustedes de aquí, de las presentadoras, también quiere hacer alguna aportación y alguna reflexión en torno al tema. Si no hay preguntas, a mí me gustaría preguntar a Serena. Sí, pues go ahead, please. Yeah, because I cannot see anyone writing. Maybe I'm missing some messages, but you can go ahead meanwhile. Sí, es una pregunta muy básica de metodología, de cómo has encontrado a estas mujeres y cómo has hecho las sesiones y así, porque no hubo tiempo para... Claro. Claro, sí, gracias Catarina. La metodología, bueno, en el primer proyecto, lo que se ha llevado a cabo en Barcelona, pues encontramos las mujeres a partir de, establecemos el porcentaje de mujeres migrantes, las comunidades más presentes en las 4 provincias de Barcelona: Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona. Luego no ha sido posible por cuestiones internas trabajar en Girona y Tarragona, pero sí que las comunidades eran pues de la República Popular China, senegalesas y pakistaníes y de Marruecos. Entonces empezamos a trabajar allí. En Nápoles, por falta de tiempo, sí, por el proyecto tenía una limitación temporal muy importante, entonces con la universidad me apoyé en esta asociación de Daluz. La asociación de Daluz es realmente la asociación más importante que hay en la ciudad y trabaja con diferentes colectivos. Por lo tanto, abrimos la posibilidad de trabajar
con las personas que querían participar en esta sesión colectiva. Y ahí llegaron diferentes mujeres migrantes. Y curiosamente yo ya había hecho un trabajo previo con diferentes matronas y me encontré las mismas mujeres, es decir, que yo ya había entrevistado en otras situaciones, ¿no? Porque también, a ver, la ciudad es grande, pero realmente las personas que habían parido en esta situación y que querían denunciar, bueno, ya sabes, ¿no? Que el colectivo sigue siendo todavía muy, muy pequeñito. Y luego sí que trabajamos siempre con mediadoras, ¿eh? Previamente había una mediadora que nos facilitaba también todo el contacto, apoyándonos en asociaciones territoriales, esto siempre, sí. Yo creo que en ese sentido el trabajo que estáis haciendo es súper interesante, ¿no? También cómo llegamos, ¿no? a estas personas, sobre todo en el ámbito de atención y de atención médica, y tener a alguien que se está comunicando en el mismo idioma que tú y que entiende ese lenguaje, ¿no? Más lenguaje como tal, pero también todos los códigos que hay detrás hacen que la experiencia pues sea totalmente diferente, ¿no? O por lo menos diferente a la que sería. Sí, hay una mano levantada. Sí, yo. Sí, estaba buscando quién era. No, gracias a todas por las ponencias, me pareció súper interesante. Yo tenía una pregunta para Serena. Me ha resultado muy interesante, ¿no? La técnica del mapeo corporal que comentabas ¿no? para este trazado de experiencias. Y yo tenía una pregunta sobre si te has encontrado con alguna dificultad en acceder a las narrativas de algunos colectivos de mujeres migrantes, porque claro, estamos hablando de experiencias como muy íntimas, ¿no? Sí. Que tienen que ver con otros factores socioculturales para acceder a ellas. Sí, de hecho, las sesiones que planificamos se han hecho justamente para poder alcanzar un nivel de confianza con las mujeres. Y curiosamente he tenido más dificultades con las mujeres de Senegal, algo que no me esperaba en absoluto, pero realmente mi representación física probablemente, es decir, soy rubia y muy blanca, pues realmente ya generaba un rechazo por parte de la colectividad. Hubo también algunas situaciones, es decir, el contexto donde se hacía era un contexto un poco difícil de manejar, había que mover mesas, ¿no? Cuando se llegaba, habían también ellas, la mayoría evidentemente llegaba con sus hijas e hijos recién nacidos. Bueno, fue la comunidad más difícil. Y con la República Popular China, finalmente, yo me esperaba de tener más dificultades, ¿no? Aquí también los prejuicios de la misma antropóloga, evidentemente, pues no, ha habido un discurso muy fluido y la posibilidad de luego de llevar a cabo entrevistas en profundidad. Tengo también que decir que la mediadora china que nos acompañó es estupenda y esto marca muchísimo también la posibilidad del éxito del trabajo. Y en Nápoles también tenía mucho miedo porque como no tenía el tiempo de conocer la comunidad, pero como la asociación es muy potente y ha puesto realmente en marcha no sé, es que las mujeres que han venido al taller eran mujeres que confiaban en la asociación y entonces ya para mí fue sencillo porque me veían como una trabajadora de la asociación, ¿no? Y esto, bueno, fue rápido. Y como ya conocía a un par de mujeres, eso también pudo facilitar. También a veces yo me presentaba con mi hija pequeña, que esto también ayuda, ¿no? Porque te ven como madre. Bueno, intentando un poco trabajar los elementos básicos antropológicos, ¿no? Cómo voy vestida y cómo me presento, para respetar siempre, ¿no? la cultura. Qué potente, la verdad. Muy guay. Si os parece, vamos cerrando porque vamos justillas de tiempo. ¿Te parece, Chan? Sí, Vale. yo creo que sí, para también tener descanso a quienes están Sí. detrás. Hacemos 5 minutos de descanso y comenzamos con la segunda tabla.